Vean ustedes, se dieron cuenta, les mostré un riñón de este tipo, un riñón artificial, un intercambio de plasma. Se utiliza este mismo riñón, pero este ya utiliza plasma filtros. Este es un plasma filtro para pacientes pediátricos. Es un filtro que se llama TP1000, que se instala aquí en Prismaflex, y se utiliza ¿para qué? Para el manejo de enfermedades inmunes. Vean aquí. ¿Qué es lo que hace este tipo de plasma filtro? Intercambio plasmático terapéutico. El intercambio plasmático terapéutico se utiliza para el manejo de enfermedades de tipo inmunitarias. Pero si yo les comentaba hace rato que cuando vemos la parte de CRT como terapia de reemplazo renal, eh, más que nada la estadificación de la lesión renal aguda, la recomendación de cómo iniciar una terapia de reemplazo renal en base a la condición clínica, la estabilidad hemodinámica, sugerencias y recomendaciones, ¿sí? Uh-huh, sugerencias y recomendaciones por realmente de lo que es las guías que digo. Aquí normalmente cuando se hace un tipo de terapias de estas en pacientes pediátricos, que realmente pueden ser enfermedades inmunológicas, pero de origen neurológico, de origen de nefrología y también algunos trastornos de la coagulación, igual también algún tipo de problemas de rechazo de órgano trasplantado. Entonces aquí normalmente para decidir una terapia, perdón, de intercambio plasmático terapéutico, ¿sí? Se hace una revisión de las guías del ASFA, las guías de la féresis americana, porque en el cual, ¿sí? Hablan del intercambio plasmático terapéutico, ¿sí? Como terapias, ¿sí? Como terapias para el manejo de ese tipo de enfermedades inmunes, porque tienen capacidad de poder eliminar proteínas de alto peso molecular, incluyendo inmunoglobulinas, incluyendo autoanticuerpos, incluyendo mediadores de inflamación. Entonces, normalmente las indicaciones ya son para otro tipo de pacientes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor muy probablemente en la cabecera de un paciente pueden ver el mismo equipo, pero no puede estar ofreciendo nada más RT. Lo que ustedes tienen que conocer que este tipo de equipos biomédicos proporcionan otro tipo de terapias extracorpóreas. Y entonces recuerden que el intercambio plasmático terapéutico realmente se divide en dos y que yo creo que ustedes allá lo han de ver. ¿Por qué? Porque hay uno que es centrifugado, que lo hace banco de sangre. Cuando dicen va a venir la máquina centrifugadora, pues es banco de sangre. Aquí tenemos la ventaja de que podemos hacer centrifugado, pero también lo podemos hacer a través de membrana. Y lo que nosotros manejamos a través de una membrana, que es un plasma filtro, es a través de un circuito, un riñón artificial. Y entonces tomen en cuenta esto. ¿Para qué se decide, para en qué momento decidir si TP? Realmente si la macromolécula juega un papel en el trastorno fisiopatológico. Y si es una inmunoglobulina M, si es una inmunoglobulina G, si es un autoanticuerpo, ¿ok? ¿Existe evidencia de toxicidad de la sustancia? O sea, si el mismo soluto está causando toxicidad. El paciente es resistente a la terapia médica, farmacológica y si requiere una acción de urgencia inmediata, igual. Pero también importante, ¿puede TPE eliminar eficazmente la sustancia? Para eso siempre se tiene que hacer una revisión realmente de qué capacidad tiene de aclaramiento un plasma filtro, ¿verdad? Y una vez esto, remueve todo esto. Se usa para la remoción de una proporción grande de plasma. Quiero comentarles algo. Para hacer este tipo de terapias, normalmente los intercambios que hace este plasma filtro elimina completamente plasma, no agua plasmática, 100% plasma. Al eliminar este plasma, pues se tiene que hacer en relación a qué, pues más que nada, en base a los kilos de peso que tenga el paciente pediátrico. Pacientes que pueden pesar 10 kilos, hay pacientes pediátricos que pueden pesar 70.
Entonces, normalmente esto requiere, ¿por qué? Porque una vez que se calcula el volumen total de sangre, hay que ver cuánto plasma le podemos retirar en una sesión de intercambio plasmático terapéutico que puedes llegar a ser de 3 horas. Y entonces va dirigido a la eliminación ya de proteínas de alto peso molecular. El CRT les comentaba, todo tiene posibilidad de eliminar solutos medianos, bajo peso molecular, pero este ya elimina proteínas. La albúmina, el soluto igual, que se puede eliminar rápidamente. Las inmunoglobulinas, por el peso molecular y por el tiempo de vida media, pues se van eliminando poco a poco. ¿Por qué? Porque las sesiones se van intercalando. Las sesiones de TPE, hoy meto un paciente, reviso las guías y las guías dice que le puedes dar de una hasta 5 sesiones de TPE con intervalos entre el uno. Es muy bueno de revisar las guías porque te da realmente muchos puntos en el cual cómo puedes utilizar el TPE. Y entonces dice que el TPE realmente debe de ser una terapia, ¿sí? Donde se debe de manejar por gente experta. Debes de tener alto entrenamiento igual en el manejo de este tipo de terapias extracorpóreas. Pero bueno, pues es importante saber que hay este tipo de intercambio plasmático que se puede utilizar en riñones artificiales para poder eliminar moléculas de alto peso molecular. ¿Ya lo vieron? Y esto está dirigido a la eliminación de ¿qué? De inmunoglobulinas y autoanticuerpos. Entonces, normalmente, vean ustedes, la Sociedad Médica de la Féresis Americana dice que debe de manejar 4 grados de evidencia para poder proporcionar TPE. Y aquí está más que nada toda la parte de, ¿sí? Terapia estándar, aceptable si es un grado 1, o sea, tiene indicaciones. La enfermedad tiene indicaciones de que se puede aplicar. La evidencia disponible apoya la eficacia o es coadyuvante con un tratamiento. La evidencia disponible sugiere eficacia, pero no es concluyente. Bueno, estudios pequeños, ¿no? Estudios observacionales que han demostrado, ¿sí? Sin en cambio, ahora con lo de COVID-19, probablemente, pues, hasta el intercambio plasmático se estaba utilizando para remoción de tormenta de citocinas. Ineficaz, y al grado 4 dice que no es funcional, es ineficaz y realmente no tiene ensayos. Y esto va dirigido, vean ustedes, aquí ya no hablamos del riñón nada más, aquí ya hablamos de alteraciones neurológicas, de reuma, de hematología y de nefrología. Entonces esto puede requerir, ¿sí? Que la indicación no nomás te la vaya a hacer un nefrólogo o un intensivista. Pacientes pueden requerir terapia de reemplazo renal, te la puede indicar un neurólogo. Los hematólogo, sobre todo, los hematólogos tienen, ¿sí? Mucha experiencia, entonces son los que normalmente te pueden ayudar, dependiendo de la enfermedad, decir, ¿sabes qué? Pues si le requiere TPE, cuántas sesiones le daríamos y todo lo demás. ¿Ok? Esta no se ve muy bien, esta gráfica, pero esta gráfica de esta fuente, de este artículo, muy bueno, Plasma Chains, se llama, esta está y muy interesante, en el cual te dice cuáles son las enfermedades con el grado de evidencia 1. O sea, enfermedades que ya, en el cual está aplicado e indicado la terapia de reemplazo renal. Yo nomás voy a entrar a uno para que lo vean aquí, por ejemplo. Síndrome, aquí tenemos el Gold Pastu, por ejemplo, aquí tenemos otro, aquí tenemos Guillain-Barré, ¿sí? Y en Guillain-Barré dice, remoción, ¿cuál es el objetivo? Remoción de anticuerpos. ¿Cuál es el líquido de reemplazo sugerido? Albúmina o plasma. ¿Cómo son los intervalos de las sesiones? De 1 a 5 sesiones, ¿sí? ¿Ya lo vieron? Ok. Entonces puede dar, vean aquí cómo va marcando los días que se puede sugerir administrar el TPE.
¿Y qué debemos de tomar en cuenta para todo esto? Por ejemplo, Good Pasture, una enfermedad nefrológica, también igual, y otro tipo de alteraciones que manejan, ¿verdad? Aquí vean ustedes, ajá, púrpura trombótico, trombocitopénico, igual, falla hepática aguda. La falla hepática aguda ya tiene indicaciones del manejo del intercambio plasmático terapéutico, pero con indicaciones de alto volumen. O sea, alto volumen quiere decir que son cerca de 200 veces más o dos. O sea, si un paciente, por ejemplo, tiene 2.500 de volumen de plasma, y si yo le doy a uno, son los mismos 2.500. Pero cuando me dan la indicación de que el volumen de plasma tiene que ser al 2%, al paciente ya le estoy sacando 5 litros de plasma durante un tratamiento. Entonces, nuevamente, esto ya involucra tener un poco más de conocimiento en la parte del manejo de este tipo de terapias. Recuerden que se llama plasmafiltración, se utiliza un plasmafiltro en el cual va a separar, ¿sí? Va a separar un componente de la sangre y lo va a filtrar, y los componentes sanguíneos van a volver a ser regresados a través del acceso vascular. Por lo tanto, este tipo de plasmafiltros, a pesar de que tiene, sí, poros muy grandes, realmente no tiene capacidad de poder eliminar eritrocitos, leucocitos, plaquetas. Entonces, normalmente, ¿y cómo hace? Si yo saco 3 litros de plasma por una terapia que me indiquen, de este lado, le voy a reponer este plasma en una concentración del 5%. ¿Hecho? Entonces, normalmente, esto es lo que tienen que hacer cuando se hace una terapia de reemplazo renal. Por lo tanto, son circuitos, son plasmafiltros de membranas de polipropileno, porque las de CRT tienen otra constitución, ¿sí? Acrilonitrilo, y son membranas de alto flujo. Estos son plasmafiltros con capacidad de eliminar plasma. Y entonces normalmente pueden eliminar moléculas hasta de 3 millones de Daltons. Y aquí está un plasmafiltro. Igual en un riñón, ¿qué hace? Entrada y retorno. El paciente debe tener un catéter de alto flujo. Vamos a ver aquí cómo, aquí en la bolsa amarilla, lo único que debe de caer aquí es plasma, 100%. Aquí donde está la línea en color violeta, aquí en esta, que se llama líquido de reposición. Y el líquido de reposición siempre tiene que ser, ¿qué? Pues filtro. Entonces, ¿qué hace la máquina? Vean ustedes. La máquina hace, yo te elimino 1 mililitro de plasma, te elimino 1 mililitro de plasma, o te elimino, vamos a ponerle 1.000 mililitros de plasma, te elimino en 1 hora. Entonces, ¿qué hace la máquina? Va eliminando 1 mililitro y lo va reponiendo. Entonces la secuencia es así. Normalmente, sustitución 1, efluente 1. Sustitución 2, efluente 2. O sea, aquí no hay descompensación. La descompensación se puede originar por otras causas, sí, claro, y sí puede suceder. Pero la descompensación, a la hipovolemia realmente no permite a la máquina de que tú por aquí estés sacando plasma y de este lado le estés infundiendo muy poco. No se puede hacer eso. Si yo le elimino 1 litro de plasma, es la misma cantidad que me va a reponer. Y esto normalmente, pues, chéquenlo bien igual. Tenemos una máquina en el cual necesitamos anticoagulación, necesitamos aquí que necesitamos una preparación de una solución. Si tomen en cuenta esto, se puede hacer con 2 líquidos, plasma fresco congelado o albúmina en una concentración del 5%. Esas son los dos coloides que se manejan en intercambio plasmático terapéutico. Y entonces, igual que un filtro de CRT, tiene códigos de colores, pero aquí viene la leyenda que es un TPE 2000 o un TPE 1000, ¿sí? Y que esto se va a utilizar para una terapia diferente
cada vez que se introduzca en la máquina, porque la máquina te dice CRT, no, yo no voy a dar CRT, yo tengo que apretarle a la máquina que voy a dar TPE. ¿Por qué? Porque la máquina te va a reconocer siempre los circuitos. Solamente hay dos circuitos para intercambio plasmático terapéutico, TPE 2000 y TPE 1000. TPE 2000, por fabricación dice adulto, TPE 1000 a partir, ¿sí? Para pacientes a partir de 11 kilos. Entonces, esto es parte de los filtros que tenemos. Perdón, el TPE 1000 a partir de 9 kilos, disculpe. Entonces, el TPE 1000 y el TPE 2000, entonces se dan cuenta que este realmente ya se aplica para niños y hay circuitos para adulto. Entonces, como tal, al aplicar esta terapia, ya aquí tenemos, por ejemplo, una conexión de un paciente. Entonces, tenemos aquí un flujo de sangre para ¿qué necesita un paciente? Tener un catéter, ¿verdad? Pues igual, de alto flujo. Entonces, un flujo de sangre se hace circular a través de un plasma filtro, pero el plasma filtro por presión transmembrana, si yo le voy a eliminar 1 litro de plasma, esta máquina me va a eliminar 1 litro de plasma por hora. ¿Sí? Pero esta bolsa en color violeta es el que me va a estar reparando, me va a estar reponiendo pues la misma cantidad de agua que le estoy eliminando. Si yo aquí ya llevo 3, 4, 5, 6, la máquina lleva lo mismo, 3, 4, 5, 6, o sea, la relación siempre va a ser 1, 1, las máquinas siempre van a hacer eso. Entonces, ¿pero qué monitorizamos? Siempre hay que monitorizar la presión transmembrana ante el riesgo inminente de hemólisis. Se pueden romper, por lo tanto hay que tener mucho cuidado en este tipo de filtros. Acceso vascular, recuérdalo muy bien, el paciente requiere un catéter de alto flujo. Las guías del ASFA, y ven ustedes aquí, ya vieron que ya tiene capacidad enorme de poder eliminar solutos, y la albúmina, de hecho, es el soluto más pequeño que se elimina en el CRT, y es la molécula más pequeña que se elimina en el TPE, porque la albúmina nunca se va a eliminar en la terapia de reemplazo renal continuo. Y aquí están los pesos moleculares. Los pesos moleculares está diseñado lipoproteínas, inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, ¿hecho? Inmunoglobulina A, mediadores de inflamación, manejo de qué? Manejo de la falla hepática, pero siempre y cuando sea falla hepática y se maneje de alto volumen y que se utilice solamente plasma fresco congelado. Y entonces, vamos a ver aquí, flujos de reemplazo. Coloides, albúmina y plasma fresco congelado. ¿Se puede hacer una combinación de soluciones y cristaloides? Claro. De hecho, el que se prepara con cristaloides siempre va a ser la albúmina. Albúmina, ¿en qué concentración? Al 5%, por favor. Y es más comúnmente utilizada, no produce transmisión viral. Aquí esto de menos costo, pues no le voy tanto porque aquí la albúmina humana. Bueno, y déjame comentarles que nosotros la presentación de albúmina humana que tenemos es en un frasquito de 50 cc y concentración 10% o 12.5%, o 20% o 25%, ¿sale? No tenemos otra preparación. Entonces, por lo tanto, muchas veces se requiere plasma fresco congelado, pero el plasma fresco congelado se utiliza más cuando queremos reponer factores de coagulación, por ejemplo, en alteraciones hematológicas, ¿verdad? Y siempre monitorizando el fibrinógeno. Hay que monitorizar el fibrinógeno para llevar a cabo esta terapia. Y entonces, esto es lo que siempre nos ha servido a todos. Dividir el volumen total de sangre, que es masa, que es líquido. Entonces, esto nos va a ayudar mucho para que nosotros podamos calcular, ¿sí?, el manejo de la dosis en base a estas fórmulas.
¿ya? Entonces ponemos el peso del paciente, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacerlo con este, uh-huh, en el cual vamos a ver, vean ustedes, por volumen total de sangre. Vean ustedes este paciente pediátrico de 30 kilos, pero el volumen total de sangre se le están dando 75 mililitros por kilo. Uh-huh. O sea, a un hombre, ¿cuánto de volumen de sangre le calculo? 60 o 70. A una mujer, 60. A un niño, ¿cuánto le calculo? 75 mililitros, porque su composición orgánica, ¿sí? Es agua. Entonces, 30 kilos que pesa por 75, nos va a dar 2.250 de BTS, volumen total de sangre. Posteriormente, una vez que tienen el volumen total de sangre, tienen que conocer la fórmula para el volumen de plasma estimado. Y recuerden que es como en CRT, ¿sí? Yo necesito saber cuánto tiene de hematocrito el paciente para poder calcular el volumen de plasma estimado. Entonces, el paciente tiene un hematocrito de 27, ¿ok? Tiene un hematocrito de 27 y mi volumen total de sangre, que fue el peso por el volumen, 30 por 75 me dio 2.250. Después lo voy a multiplicar por 1 menos el hematocrito. Fácil. Lo multiplican por la porción líquida fraccionado a 1.73. Por lo tanto, el volumen de plasma estimado que nos va a dar va a ser 1.642 mililitros. ¿Hecho? Uh-huh. Y el volumen total de sangre que se va a tener, no voy a entrar en ese tema porque aquí es calcular la masa de sangre. Y ahorita vamos a verlo cómo se hace esto. Y entonces, volumen de plasma estimado es volumen total de sangre. O sea, tú al paciente pesa 30 kilos, volumen total de sangre 75, lo multiplicas, te da 2.250. Después, ¿qué calculamos? El volumen de plasma estimado. ¿Qué tanto tiene de plasma en relación al volumen total de sangre? Entonces, 2.250 lo multiplicas por el hematocrito fraccionado a 1, ¿sí? Haces a un lado el 27% y le dejas el 73%, que es el plasma. Entonces, multiplicas 2.250 por 0.73. Este es el volumen de plasma que tiene estimado el paciente, 1.642 mililitros. Y de aquí ya vienen los volúmenes de intercambio que te piden los médicos. ¿Sabes qué? Lo quiero a 1%, a 1.5%, como en esta fórmula. Véanlo aquí. En esta fórmula que te dice, ¿verdad? El volumen de plasma a intercambiar, el BPI. Entonces, aquí nosotros normalmente siempre nos vamos por la indicación, revisas las guías, está muy aguda la enfermedad, pues dale volúmenes altos, dale un volumen alto, 2%, 1.5, porque eso asegura que tanta remoción van a tener de patógenos de la sangre. Entonces recuerden que BPI a 1, 1.642. Pero si ya le doy BPI a 1.5, ya son 2.463. Y si le doy volumen de plasma intercambiar a 2, vean ustedes, 3.284. ¿Qué esto más que nada qué es? Es qué tanto voy a remover de patógenos. A mayor volumen, pues claro que voy a remover más patógenos, pero tengo que cuidar de que no me vaya a ocasionar complicaciones por el uso del TPE. Y entonces, siempre y cuando, si te lo piden con plasma, pues es pedir la cantidad de plasma, exacto, pero si te lo piden con albúmina, nuevamente, ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo que hacer una fórmula para saber cuántos frascos de albúmina le voy a pedir para ese tratamiento. Y entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Ejemplo, el paciente tiene 75 mililitros de volemia con un hematocrito de 27. El volumen de plasma, 1.642 por 1.5, 2.463. Simplemente nada más,
pregunto, ¿tengo albúmina al 20 o al 25 en farmacia? Entonces, ¿qué? O sea, el 25% de aquí lo van a tener. ¿Cómo se hace la fórmula? 2.463 entre 100 por 5 y lo dividen entre los gramos de albúmina que tiene cada frasco. Al 20%, 10 gramos. Al 25%, 12.5 gramos. ¿Escuchó? Entonces, vean ustedes acá. Volumen de plasma, 0.73. Esto es por lo que lo vamos a cuantificar. Entonces, miren, vean cómo esto es muy fácil de hacer una prescripción de una terapia de TPE. Sí hay que tener mucho cuidado, claro, porque la terapia realmente que te habla a mayor porcentaje de plasma que elimines de la sangre, mayor remoción de sustancias. Pero tienes que tomar en cuenta el estado de volemia, las condiciones clínicas para poder decidir. Y siempre vamos a terminar haciendo ciertos cálculos de cómo vamos a terminar un tratamiento de TPE. Ya, volumen total de sangre, volumen de plasma estimado, ya lo hicimos. Sí, flujo de plasma. Ahora ya supimos cómo se saca toda la parte de la albúmina, si es al 20 o al 25%, cuántos frascos voy a pedir de albúmina para este tipo de tratamiento. ¿Hecho? Y por ejemplo, aquí en PrismaFlex, vean ustedes, aquí hace rato les mostraba este equipo que hacía terapia de reemplazo renal, pero también hace este tipo de terapias que se llama intercambio plasmático terapéutico. Normalmente aquí es donde nosotros hacemos esta parte. Tratamiento, seleccionamos tratamiento, peso, cebamos el circuito. Una vez que se ceba todo el circuito, verificamos que ya esté bien totalmente cebado. ¿Sí? El TPE 2000 necesita 3 ciclos de cebado, el TPE 2000, 2 ciclos de cebado. Entonces, hay que preparar toda la parte de soluciones de cebado y siempre tener una prescripción de una terapia de intercambio plasmático y que tenga el grado de evidencia para que se pueda aplicar, ¿vale? Porque esto ya es más que nada entrar a la parte del manejo de la máquina, en el cual ya está aquí conectado un paciente y vean aquí. Aquí tenemos el plasmafiltro, tenemos un líquido, esta es la albúmina que le estamos reponiendo por acá, y esa albúmina se va hacia el acceso vascular y el acceso vascular jala este flujo de sangre, pasa a través del plasmafiltro, pero ven ustedes, este sensor que se ve en color amarillo, ese sensor es el que está trabajando y a través de esta bomba, y estas bombas son los únicos que se encargan de estar ultrafiltrando, ¿sí? La cantidad de agua que ustedes programan en la máquina. Entonces este es con plasma, y vean este con plasma, aquí plasma eliminado, y esta terapia de TP es una paciente, ¿sí? Es una paciente con una alteración que se llama síndrome urémico hemolítico, que requirió TPE con el manejo de plasma fresco congelado. Y esto es lo que parte que se maneja en toda la terapia de reemplazo renal. Hay que buscar que no vaya a haber hemólisis, cebarlo adecuadamente, ¿sí? Y poner todas las consideraciones. Ahora, siempre tomen en cuenta algo bien importante. Cebados, es 2000, dos soluciones salinas de 1000 con 5000 unidades de parina. Si es TPE 2000, le voy a dar 3 ciclos de cebado y le voy a poner heparina. Una vez que ya está echada a andar la máquina, antes de iniciar tratamiento, te permite sacar la báscula, drenar todos los líquidos. ¿Lo vieron aquí? Y eso es cómo se maneja toda la parte del intercambio plasmático. Pero lo que sí les va a servir mucho es esto. Signos y síntomas de anafilaxia, fiebre, rubor, hipotensión urticaria. Y esto es muy común que muchas veces lo lleguen a presentar por la utilización de componentes sanguíneos, ¿eh? Hipotensión, causas posibles, medicamentos. Causas posibles,
presión oncótica intravascular disminuida, pérdida de volumen intravascular, hemólisis, fiebre, calosfríos, dolor abdominal, disnea, dolor de cabeza, presión transmembrana alta, la hipotermia, mayor parte de pacientes hacen hipotermia, temblor, respiración superficial, o sea, todo esto involucra que hay que estarlo vigilando continuamente el paciente, ¿sí? Vigilar si toma inhibidores de la ECA, ¿vale? Y eso sería toda la parte de las terapias extracorpóreas que manejamos